días, Iglesia de Jesucristo. Damos gracias a Dios por un primer día más de la semana que nos permite reunirnos en esta forma virtual. Damos gracias a Dios por la ciencia, una vez más. Mi deseo es que su corazón y mi corazón sean alimentados con la bendita palabra de Dios. Vamos a orar para poner este ratito en las manos de mi Señor Jesús. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, mi alma te alaba y te exalta, Dios. Te doy gracias infinitas por el privilegio tan grande que nos das de poder tener acceso a la bendita palabra de Dios y enseñarla, predicarla y vivirla. Gracias, Dios. Una vez más, Señor, que el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío esté verdaderamente dispuesto a recibir la palabra, no como de hombre, sino palabra que viene de tu propia boca. En el nombre de Jesús oramos. Mi amado, nosotros habíamos concluido el capítulo número 15 de la Carta a los Corintios. Ya prácticamente estamos terminando este capítulo. Hoy vamos a ver el capítulo 16. Vamos a comenzar este capítulo y lo vamos a llevar, obviamente, como los otros capítulos, hasta el final. Y quisiera solamente retomar un poquitito lo último que Pablo dijo a esta iglesia de los Corintios en el verso 58 de la Carta a los Corintios. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano, esto es un gran aliciente o una verdad hermosa. Todo lo que hacemos para Dios tiene mérito delante de Él. Todo lo que hacemos para el Señor, Él lo pesa y no se quedará definitivamente sin recompensa. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Con esto en nuestra mente vamos a leer los versículos que nos tocan para el día de hoy, y vamos a estar del versículo 1 al 4. Vamos a ver estos 4 versículos y tenemos que segmentarlos, por supuesto, y los vamos a leer. Ok, la bendita palabra de Dios dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Este es el texto que vamos a estar nosotros predicando y estudiando y enseñando. Primeramente, tenemos aquí la orden de ofrendar. La orden de ofrendar. A manera de introducción, mi amado, yo quiero usar un pasaje muy conocido por todos nosotros. Es más, es uno de los pasajes más escritos en pancartas, en paredes, en pizarras, en todo lado. Ese pasaje lo hemos visto muchísimas veces. Y yo sé, mi estimado, que ya usted sabe de qué pasaje estoy hablando. Sí, efectivamente,
Se trata de San Juan 3:16. San Juan 3:16. Dice la escritura allí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ofrendó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mi hermano, mas tenga la vida eterna. Pensemos un poquito solamente en este pasaje tan maravilloso, mi hermano. Yo podría pensar que es como el corazón de toda la Escritura. Es maravilloso ver ese regalo, esa ofrenda. Y obviamente usted y yo, mi hermano, podemos deducir así, pero inmediatamente, que ningún ser humano creado podrá jamás, hermano, jamás, ganarle a Dios en dar, en ofrendar. Ningún ser humano podrá ganarle a Dios en dar. Él dio, ofrendó el tesoro más sublime, más alto, la ofrenda más hermosa que jamás alguien haya podido dar. Su propio Hijo, el Hijo de Dios. Pensemos en eso, mi hermano. Pensemos en eso. Cualquier persona puede dar sin amar, mi hermano. Cualquier persona puede dar sin amar. Y hay ejemplos bíblicos y no bíblicos. Podemos ir al origen, nomás al origen, donde hay dos personajes. Uno es Caín. Yo puedo deducir que este es el ejemplo de dar sin amar. Pero tenemos el máximo ejemplo de alguien que amó y dio lo más preciado a su Hijo Jesucristo. Solamente para dar de esta manera, como Dios dio, solamente se puede hacer si contamos con su naturaleza dentro de nosotros. Mi hermano, de otra forma, lo que damos va a ser de alguna forma permeado por nuestros pensamientos, nuestro orgullo. De alguna manera. Pero como a usted y a mí, hijos de Dios, se nos dio sin medida el Espíritu. Él fue derramado, dice Romanos, que el amor de Dios, escuche esto, que el amor de Dios fue derramado en tu corazón y en mi corazón. Con esa naturaleza, mi hermano, es que podemos dar de la manera que aquí se nos ordena, porque es una orden de dar. No es una opción. Si tenemos, mi hermano, la naturaleza de Dios, vamos a dar porque vamos a dar. Su naturaleza nos lleva a esa acción de dar. Entonces vemos aquí, mi hermano, en el texto que leímos, que definitivamente en todos los tiempos, mi hermano, de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios, Dios nos ha dado ese privilegio de ofrendar para su reino. Gloria a Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento que está en Proverbios 3:9. Yo voy a leerlo para ustedes, mi hermano. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mi hermano, esta es una promesa que Dios da para los que
dan con amor, con alegría. Yo le quise poner a este mensaje el título de Dando con amor y alegría. Dando con amor y alegría. Así quise yo titular este mensaje. Y aquí, como acabamos de ver, lo primero que se nos da es la orden de dar. Analizando un poquito este texto de Proverbios 3:9, yo quisiera destacar una palabra que está aquí de honra a Jehová con tus bienes, honra. Entonces yo quise investigar en el diccionario y mire los sinónimos que tiene esta palabra de honrar. Dice es enaltecer. Ponga cuidado, enaltecer. Cuando yo dono a Dios, enaltezco su nombre. Honrar también tiene que ver con adorar, mi hermano, adorar. Yo adoro a Dios con todo mi ser, no solo con mi corazón y mi boca, no. Santiago lo dice claramente, que si nosotros hablamos y damos o decimos de boca que Dios te bendiga, etcétera, y no damos para la necesidad, no tiene ningún valor. Entonces, hay un sinónimo de adorar también cuando yo doy. Esto es importante, mi hermano, que usted y yo lo comprendamos. Que cuando vamos a dar de lo que Dios nos ha dado, estamos adorando a Dios. Tenemos que tener esa convicción, esa reverencia, ese entendimiento de que no es unas monedas que yo doy. Dicho sea de paso, en el tiempo anterior pues era un granero, porque se adoraba a Dios con los primeros frutos de cada cosecha, y ahí tenían, el alfolí era un tipo de granero en el cual se almacenaban todo lo que las tribus de Israel daban para mantener la tribu levítica, el sacerdocio y otra serie de actividades que ellos tenían. Pero escuchemos claramente, mi hermano. Adorar honrar es adorar. Y yo debo honrar a Dios con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Bien, claramente. También hay un sinónimo de venerar. Eso también es honrar, venerar. Veneramos al Rey de Reyes. Respetar, reverenciar. Todos esos son sinónimos de la palabra honrar. Así que, mi hermano, con esto en nuestra mente, es hermoso tener esta convicción de lo que es verdaderamente ofrendar, dar, diezmar, de cualquier forma que usted lo quiera llamar. Dar, ofrendar, diezmar, es honrar a Dios con nuestros bienes, enaltecer el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo, mi hermano, que todo viene de Él, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él. Él es el ofrendador por excelencia, y ya lo vimos. Si dio a su Hijo unigénito, solo piense, mi hermano, ¿cómo no nos dará con Él todas las otras cosas? De hecho, la Biblia nos deja ver que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con su Hijo amado Jesucristo. Ese regalo que Él dio, mi hermano, es excelso. Y dio su Hijo, y con su Hijo Jesucristo, su máximo regalo, nos da todo lo demás, absolutamente todo. Dios hizo heredero, hizo a Jesucristo de todo. Todo poder, toda autoridad, todo lo que respira,
le pertenecen al Hijo de Dios, a Jesucristo, a nuestro Dios, al que adoramos a la hora de ofrendar nosotros, mi hermano. Es maravilloso saber esto de lo que es verdaderamente diezmar y ofrendar con conocimiento. Aquí en esta iglesia Columna y Baluarte de la Verdad, hago un tipo de paréntesis, realmente yo puedo ver el corazón de cada uno. Da con alegría, da con gozo. Es hermoso eso. Yo lo he notado, mi hermano. Yo lo he visto. Tienen un corazón muy bueno para Dios. Pero es que cómo no, si somos hijos de Dios. Ahora, con este conocimiento de que cuando yo ofrendo a Dios, ofrendo porque tengo su naturaleza, entonces yo sé que a nuestro ser va a llegar mayor satisfacción a la hora de dar. Porque déjeme decirle, mi hermano, amada iglesia, es un privilegio que Dios ocupe de ti y ocupe de mí para que su reino se extienda, mi hermano. Oiga, eso es, si es que Él es el dueño del oro y la plata, si es que Él en un sentido no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos. Tener ese privilegio, tener ese entendimiento, tener esa naturaleza de Él para dar con alegría y con amor. Ok. Vamos a pasar, esto era como una parte A del ofrendar. Vamos a pasar a un punto siguiente que es, y ahí está, no hemos pasado del primer versículo y creo que nos vamos a quedar allí en ese versículo. Hay un pasaje donde se nos habla que el que da al pobre, a Dios le presta, mi hermano. Está escrito allí, dice que el que le da a un pobre, a un necesitado, a Dios le presta. Usted imagínese eso. Si ya vimos que Dios, su naturaleza es de dar, que dio a su Hijo. Entonces, qué lindo saber que nosotros lo que hacemos, no lo hacemos para salir del paso, ni por un tipo de obligación, ni mucho menos. Nosotros nos esforzamos en la palabra de Dios, como Pablo claramente le decía en el último versículo que vimos, le decía a los corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que usted o yo demos al Señor con este entendimiento quedará sin una respuesta favorable, obviamente, de nuestro Señor hacia nosotros. Mire, por ejemplo, hay un pasaje en donde están el pueblo de Israel ofrendando y demandando, y Jesús está allí. Y usted lo conoce muy bien. Hay una viuda que da la monedita más pequeña que tenía. Y Dios, Jesús, le dijo a ellos, les digo que ella dio más que todos. De manera que la ofrenda, cuando se hace con entendimiento, de corazón, comprendiendo que la naturaleza de Dios está en nosotros y damos con ese entendimiento, entonces, mi hermano, a Dios le agrada eso. Definitivamente, a Dios le agrada. Ahora vamos a pasar en este mismo pasaje, en este mismo versículo, se nos habla del destino de las ofrendas. El destino de las ofrendas. Ok, aquí se nos dice claramente, aquí vamos a volver a leer, que la ofrenda es para los santos.
Ese es el destino para los santos. ¿Cuáles santos? Bueno, los de todos los tiempos. Los santos son los apartados de Dios por su gracia y misericordia. Formamos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, de su pueblo. Es para ellos esta ofrenda, para los santos. Nosotros sabemos que debemos de diezmar, de ofrendar, de dar, primariamente para los santos, para la obra de Dios. Más adelante nosotros vamos a ver que estos santos no eran creyentes así, especiales en un sentido, como para decir, bueno, porque ellos hacen esto, hacen aquello, vamos a... No, eran santos porque habían sido lavados con la sangre de Cristo y habían sido separados, eran pueblo de Dios. Después vamos a ver más detenidamente esta parte de esto de los santos. Eran creyentes, bueno, pues creyentes que servían a la obra de Dios en Jerusalén, ahí estaban ellos sirviendo a la obra de Dios. Y nuestro Señor se agradaba de que la iglesia de Jesucristo, que estaba en Corinto y en otras latitudes, reunieran dineros para estos santos que estaban aquí en Jerusalén, que posiblemente, mi hermano, posiblemente estaban pasando una situación sumamente crítica, carente de lo básico. Entonces, Dios tiene cuidado de todos nosotros. Y haciendo paralelo con lo que está pasando hoy en día, con esto del virus, que no solo está afectando la parte física, emocional, sino la económica, mi hermano. Entonces, creo que es un momento, la Biblia, la palabra de Dios es atinada en todos los tiempos para uno puede sacar principios y aplicarlos. Y más que nada en este tiempo donde los trabajos han sido menguados, por tanto los ingresos menguados, etc. Entonces, tengamos eso en nuestro corazón. Aquí, estos santos, bueno, hay tres tipos de personas a las que se puede pensar en la ofrenda que aquí se está extendiendo. De hecho, en la tercera carta de Juan, los versos del 5 al 8, se nos habla de un grupo de personas y Juan, guiado por Dios, por el Espíritu de Dios, le extiende una carta a Gallo, muy hermosa, y le dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Esto es muy importante, ojo, sin aceptar nada de los gentiles. Ahí ya usted puede deducir, y yo puedo deducir, que la obra de Dios la debe sostener el mismo pueblo de Dios. No es posible que alguien que no conoce a nuestro Señor Jesucristo sostenga la obra de Dios. O sea, eso es como podríamos decirlo, ilustrarlo, como comer en X restaurante e ir a pagar a otro restaurante. Comes en el restaurante X y pasas al restaurante del frente y pagas allí. O sea, es recibir, es algo, no sé si el ejemplo calce, pero yo tengo que ser alimentado y sustentado
el Santo, el Hijo de Dios, los que predican la palabra de Dios, los que enseñan la palabra de Dios, los que evangelizan, los que se dedican a la obra de Dios, bueno, tienen que ser, deben ser, bajo todo punto de vista, sostenidos por la iglesia de Jesucristo. Y de hecho, pues, hay un pasaje muy hermoso que lo vamos a compartir dentro de un poquito. Y este mismo pasaje que le estaba diciendo, en el verso 8, dice: nosotros pues debemos de acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Claro, era gente que estaba predicando, eran misioneros que habían enviado. Y obviamente en el trayecto y lo que llevaban, pues se termina. Entonces llegaron a esta casa. Gallo ya tenía un testimonio de ser una persona hospedadora. Esta carta la escribe Juan a Gallo. Era una persona con ese testimonio. Qué hermoso, mi hermano, qué hermoso que tengan testimonio de mi persona y de tu persona, que se conduce fielmente realmente con los hijos de Dios, dando no solamente bienes tangibles, no, hay maneras de bendecir y de dar. Un abrazo, una palabra que fortalezca, una palabra que levante, una enseñanza. Todo eso son formas de dar. Nosotros somos llamados a dar, porque tenemos la naturaleza de Dios, ya lo habíamos dicho. Entonces, mis hermanos, podemos verdaderamente estar confiados, estar seguros, como lo leíamos hace un rato, de que todo lo que usted hace, lo que usted da, no queda, mi hermano, sin recompensa. Dios, dice Corintios, ama al dador alegre. Por eso yo le quise poner a este mensaje dando con alegría, dando con gozo, porque es un privilegio enorme que Dios nos da a nosotros, el permitirnos que con nuestros bienes se extienda la obra de Dios. Porque ¿de qué otra manera, mi hermano? ¿De qué otra manera va a ser sostenido el pastor, el grupo que en el caso de nosotros pues es una iglesia pequeña y todavía no ha llegado a esos niveles, pero todo en la iglesia de Dios, todo lo que hay que hacer conlleva gastos, mi hermano. Y es un privilegio que Dios nos use para que su reino se extienda. Por eso Juan le dice esto último, le dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, ellos es un grupo de gente que va, como dije hace un rato, enviados a predicar el evangelio, y se hospedan donde Gallo. ¿Y qué es lo que ellos andan haciendo? Predicando la verdad. Cuando yo estoy dando, entonces estoy cooperando para que la verdad del Señor Jesucristo, o sea, Él mismo, porque Él es la verdad, se extienda hasta los lugares más remotos. Y este pasaje me hace pensar a mí en los misioneros de ahorita. Hay muchos misioneros, mi hermano, que han salido de sus tierras, dejando su parentela, dejando todo lo que tenían, y van a lugares difíciles, lugares donde tal vez no, de hecho no hay la provisión a la que estamos acostumbrados en el contexto nuestro costarricense, que aquí, gracias a Dios, pues hay abundancia, hay
de todo aún en esta situación que está viviendo el país. Aquí hay abundancia. Pero estos misioneros eran enviados a lugares carentes, lugares inhóspitos, lugares de poca abundancia, y agregado a eso, pues también maltratados por ir a predicar la verdad. Pero vea qué hermoso. En el caso de las misiones, que es aquí puramente lo que lo que Pablo está hablando de Gallo, que cuide a esos misioneros que han llegado a su casa, que los bendiga, que los encamine. Ese que los encamine, pues es que les dé provisión, obviamente, para el camino. Uno aprende que la iglesia de Jesucristo es la encargada, pues, de dar para los misioneros, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, o por lo menos 3 formas, de dar. Y una era, pues, orando por los misioneros, orando constantemente. Y nosotros debemos, obviamente, orar por los santos, por estas situaciones que están pasando, para que su buena mano, la mano de Dios, esté siempre extendida sobre ellos, que los libre de los peligros. Otra era yendo propiamente a las misiones, y la otra es dando, precisamente, dando. Orando, dando y yendo. Así es como se bendice a los misioneros y a los hombres de Dios y a los santos, los que predican la verdad, los que hablan de Jesucristo. Este es un grupo que se puede sacar de esta enseñanza: los misioneros, los santos que estaban pasando necesidad en Jerusalén, dos grupos allí. Y hay otro grupo que muy bien lo dice la Biblia, la misma palabra de Dios. Y para eso vamos a ir a Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Y mire cómo lo dice. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mire cómo Dios tiene cuidado de los que trabajan en su reino. Y nos manda a nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo, todos los tiempos, que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, somos los llamados a sostener la iglesia, a sostener los trabajadores de la iglesia. Claro, hay algo aquí muy importante en este último pasaje que vimos nosotros aquí de Timoteo. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los que gobiernen bien, es muy claro, ¿verdad? Es muy claro. Porque definitivamente, mi hermano, no es un secreto para usted ni para nadie cuán mal se ha usado la mayordomía en las iglesias, sobre todo cuando de dinero se trata. No es un secreto que en muchos lugares, no voy a citar porque no es el sentido, pero sí, tanto en los inicios de la iglesia como ahora y siempre, va a haber gente, mi hermano, que lucre con las ofrendas y los bienes y quiera enriquecerse. Eso no lo vamos a poder evitar, pero eso no va a ser motivo para que nosotros demos con un corazón alegre y un corazón lleno de amor, porque tenemos el entendimiento que damos para que la verdad de Jesucristo
se expanda por toda la tierra. Y vemos aquí que los que gobiernen bien sean tomados con doble honor, con doble honor. Es hermoso cuando usted da y sabe que realmente lo que usted está dando cumple un propósito. Y no como, repito, en muchas ocasiones que este llamado, esta orden de dar, se ha realmente tergiversado de una manera increíble, increíble. Hasta que es vergonzoso realmente, mi hermano, ver cómo se ha hecho un uso tan malo de las ofrendas que los santos han dado, al punto de que posiblemente dentro de la misma iglesia hay necesidad y a la gente no le importa, y solo un grupo, unas personas ven uno que se están enriqueciendo. Qué penoso. Pero bueno, eso no nos tiene que quitar a nosotros ese privilegio y esa gracia que Dios nos ha dado. Porque, déjeme decirle, mi hermano, es una gracia de Dios. Es un don no merecido que Él ocupe de ti, de mí y de ti, para que su reino se extienda. Entonces, dice que digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Jamás nadie puso un buey ahí a arar y hacer el trabajo y le ponía un bozal para que no comiera. Eso sería parecido a que en la iglesia el pastor o los que están trabajando se estén, digamos, prácticamente muriendo de hambre. Si tiene un bozal ahí puesto no va a poder comer. Y es la que usa: no pongan bozal al buey que trabaja, al buey que trilla. Así que, mi hermano, hay muchos pasajes en la Biblia, obviamente, que hablan de dar. Solo para citarlos, no los voy a leer, citarlos. Deuteronomio 25:4, Mateo 10:10, Lucas 17 y un montón hay más. De manera, mi hermano, que la enseñanza de ofrendar y de dar nace del mismo corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, esto tenemos que anunciarlo, predicarlo, llevar esta buena nueva. Para eso necesitamos las ofrendas. Para eso se necesita. Para expandir el Evangelio, la buena nueva de salvación. Y que muchos verdaderamente puedan ser alcanzados y tocados. Para que muchos que están sin Dios, como una vez lo estuvimos nosotros, podamos nosotros alcanzar a todas esas personas, y la iglesia de Jesucristo pueda alcanzar a las almas que están allí sedientas. Damos con ese entendimiento, porque Dios nos enseñó a dar, porque el Espíritu de Dios se nos dio a nosotros sin medida, se nos dio sin reservas. Él no dio un pedacito de ese precioso Espíritu, no. Toda la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre Eterno, vinieron a morar a tu corazón y a mi corazón. Vamos a despedirnos con una oración, pidiéndole a Dios que nuestro corazón sea un corazón dador, un corazón alegre. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias infinitas por esta tu palabra, Dios.
Y el anhelo más grande de mi corazón, y sé que el del corazón de mi hermano también, es que esta palabra cale en lo profundo de nuestro ser. Y ahora al dar, demos con este entendimiento que estamos dando porque tenemos la naturaleza de Dios. Y con esa naturaleza somos capaces de dar con gozo y con alegría y con amor. Que Dios nos continúe bendiciendo, mi hermano, en este resto de este primer día de la semana en el cual estamos hoy reunidos virtualmente, aprendiendo de Dios y alabando su santo nombre. Que tenga una feliz tarde, mi hermano, un feliz día. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.